Buenas tardes, jóvenes. Gracias por conectarse a la videoconferencia del día de hoy. Como ya todos sabemos, esto es parte de nuestro curso de refuerzo para el próximo año. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de conectarse y de escuchar esta clase que vamos a recibir el día de hoy. Mi nombre es Dolly Magaña, yo soy una de las tutoras de lenguaje y literatura y voy a estar compartiendo con ustedes en esta tarde un poco de los conocimientos que hemos estado abordando con anterioridad en, en nuestros foros, ¿verdad? Brevemente les voy a dar algunas indicaciones generales para, para que podamos llevar a cabo la videoconferencia. Primero, les ruego que desactiven su micrófono para evitar que tengamos ruidos externos y lo mismo las disculpas del caso si tienen algún sonido externo de mi parte. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, pueden solicitar la palabra utilizando su micrófono o a través del chat. Voy a tratar de estar lo más pendiente posible. En caso de que tengan a la mano su celular o algún otro aparato, por favor eviten las distracciones y tratemos de llevar la secuencia de la clase. Y les ruego también participar en alguna retroalimentación que haremos de alguna manera al final de la clase. El objetivo de esta clase es que nosotros podamos, tanto participen ustedes y yo pueda compartir un poco los conocimientos. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son dos. El primero, el siglo de oro español, y luego la literatura del manierismo. Son temas que se complementan uno con el otro, eso sí, tenemos que tenerlo claro. Se complementan, son temas un poquito extensos, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Los vamos a llevar en este orden. Primero vamos a tratar el siglo de oro español para darle finalidad a la conferencia con la literatura del manierismo. ¿Qué es el siglo de oro español? Eso va a ser lo primero que vamos a tratar. Siglo de oro, a pesar de que se le llama siglo, no son exactamente 100 años, ¿verdad? No es únicamente un siglo, sino que es el nombre que se ha tomado para nombrar a este periodo que abarca entre el Renacimiento y el barroco, y se considera como una de las etapas más gloriosas o más fructíferas de la literatura española. Hay que recordar que tanto el Renacimiento como el barroco son movimientos en sí, separados, cada uno con sus características y sus distinciones. Aquí los utilizamos como términos de referencia, ¿verdad? También cabe destacar que el siglo de oro no solamente se trata de la literatura, sino que esto incluyó muchos ámbitos, la política, otras artes como la pintura, etcétera. Incluyó varios aspectos. Obviamente en este caso nos vamos a centrar únicamente en el siglo de oro literario, ¿verdad? Ese es el área que nos compete estudiar el día de hoy. Hay importantes acontecimientos que nos sirven como un marco histórico-cultural para el siglo de oro, ¿verdad? Entre estos acontecimientos que podemos mencionar está la conquista de Constantinopla en el año de 1453. Hubo otros inventos como la imprenta, la pólvora, el papel, la brújula, que cambiaron significativamente la manera de vivir y al mismo tiempo la literatura, tuvieron un impacto en ello. El sistema heliocéntrico, recordemos que en algún tiempo se creía que era la Tierra el centro del universo, y luego venimos ya a este cambio en lo que conocemos nosotros ahora, que sabemos que nuestro planeta no es el centro, pero
forma parte de un sistema que gira alrededor del Sol. Este tipo de descubrimientos cambiaron grandemente no solo la manera de pensar, sino que afectaron diferentes áreas del conocimiento. El descubrimiento de América también fue otro factor muy importante que dio realce al siglo de oro. Este movimiento, conocido como siglo de oro, comenzó en un momento histórico que marcó el paso del mundo medieval a un mundo ya más moderno, ¿verdad? Aunque hoy, como les decía anteriormente, solo nos vamos a enfocar en la literatura, no olvidemos que también este movimiento abarcó otros ámbitos y otras ciencias, como el arte, la filosofía, la política, la economía, ética, moral, ciencias, el pensamiento en general, etcétera, ¿verdad? Ya para entrar en materia de lo que nos compete, ¿qué es el siglo de oro literario, verdad? Como ya mencionábamos, sí se llama siglo, pero se corresponde con dos siglos ya en el tiempo, ¿verdad? Que es el siglo XVI y el siglo XVII. El periodo inicia con el Renacimiento y finaliza con el Barroco. Como ya les decía anteriormente, son dos movimientos literarios que tienen sus diferencias, tienen sus propias características, tienen sus propios representantes, pero que sí tienen que ver, influencian y son el marco de referencia en el tiempo para el siglo de oro. Durante el siglo de oro, España fue testigo de un fortalecimiento político. En parte fue dominado por el espíritu de la contrarreforma. Por si no lo recordamos, la contrarreforma la vamos a definir como la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero. Esta contrarreforma se dio con el objetivo de renovar a la Iglesia Católica y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Por este motivo, el siglo de oro se caracterizó por ser un periodo con mucha influencia católica en el arte y la literatura, específicamente para el caso de España, ¿verdad? Había mucha influencia religiosa en la literatura del siglo de oro. El término en específico fue acuñado por Luis José Velázquez. Ahí tenemos las fechas de él. Él nació en 1722, 1772 fue la fecha en que falleció, y él lo empleó por primera vez en 1754 en una obra suya titulada Orígenes de la Poesía Castellana, con la única diferencia que para esa época él lo empleó únicamente para referirse al siglo XVI, ¿verdad? O sea, ahora que lo vemos en retrospectiva, únicamente marcaba el inicio. Ahora lo utilizamos para referirnos a ambos siglos, a todo el periodo en general. Posteriormente, este término se amplió a una definición que incluía no solo el Renacimiento del siglo XVI, sino también el Barroco del siglo XVII. Durante el apogeo cultural y económico de este periodo, España alcanzó un gran prestigio a nivel internacional, perfilándose ya desde esa época como una potencia mundial, ¿verdad? Y esto se vio reflejado en muchas contribuciones que España dio a las humanidades, ¿verdad? España era un modelo a seguir, no solamente en el ámbito político, sino que también en las artes, ¿verdad? La influencia de España marcó la forma de hacer literatura en otras regiones y en otros países también. Las características de la literatura del siglo de oro, vamos a hablar un poquito más ya en sí, qué caracterizó a la literatura de este periodo. El siglo de oro tuvo dos momentos súper determinantes con sus propios lineamientos estéticos. Recordemos que, y esta aclaración es súper importante antes de que podamos proceder, vamos a ver distintos representantes, distintos autores, los vamos a ver mencionados por un momento en el siglo de oro, luego en el manierismo, luego en sus propias corrientes, y esto no quiere decir que
únicamente un autor puede ser encasillado en un solo movimiento literario, sino que esto viene porque sus obras presentan características de diversos movimientos, ¿verdad? Entonces es por eso que vamos a ver en algún momento autores que ustedes me van a decir, bueno, pero hace un momento lo vimos en otro movimiento literario. Esto no quiere decir que haya como alguna confusión o algo así, sino que recordemos que cada obra presentaba características de un movimiento literario distinto, ¿verdad? Entonces, para que evitemos confundirnos entre los autores. Volviendo a las características, teníamos esos dos movimientos, como ya lo veníamos mencionando, que son el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento español se inició en el siglo XV y se caracterizó por hacer una reinterpretación del Renacimiento italiano. Recordemos que estos movimientos nacían en un país, pero luego esa influencia se iba moviendo hacia otros autores en otros países, ¿verdad? El barroco español comenzó en el siglo XVII y fue un periodo de abundancia y exageración estética que se reflejó especialmente en la literatura. Para que lo tengamos un poquito más claro, yo he agrupado acá algunas de las características ya específicas del Renacimiento español. Tenemos una de las principales, la veneración de autores clásicos, como entre ellos podemos mencionar Platón, Cicerón, Virgilio, Ovidio, entre otros. Había esa, como esa tendencia a basarse bastante en estos autores clásicos. Luego tenemos otra característica del Renacimiento, el culto a la belleza. Sabemos que el ideal de belleza para la época se identifica con la perfección, ¿verdad? Y se relaciona con la armonía, la proporción, el orden y la razón. Había bastante moderación, naturalidad y elegancia, ausencia de expresiones violentas y emociones fuertes, había predominio del decoro y de la sencillez. Esto es bien importante, conectarlo con la idea de que había una gran influencia católica en el arte, ¿verdad? Entonces, las emociones fuertes, todo lo ligado al cuerpo, todo lo pasional, eso no era la tendencia, sino que teníamos más la tendencia a el decoro, la sencillez, más mesura. Luego el antropocentrismo conlleva al descubrimiento del mundo interior del hombre. Había mucha tendencia a la introspección, ¿verdad? Había un sentido crítico y depurativo que lleva a la búsqueda de fuentes verdaderas y textos originales. Esto quiere decir que también era predominante el estudio de las lenguas clásicas, ¿verdad? Había una secularización de la cultura y de las ciencias, que esto puede representar como ya un gran cambio de la Edad Media, ese oscurantismo que se venía experimentando, donde sabemos que el conocimiento en general, no solamente la literatura, pero el conocimiento en general estaba bastante dominado por lo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Lo que ellos asignaban, lo que ellos decían que era verdad, eso era lo que se creía. Ahora ya tenemos una secularización de la cultura y de las ciencias. Ya no, sí teníamos esa influencia católica, pero ya no era ese oscurantismo de la Edad Media. Tenemos que no hay una ruptura ideológica con la Edad Media, esa es otra característica, sino que había una conciliación de las dos etapas. No fue blanco y negro, ¿verdad? Sino que había esa cierta conciliación, cierta unión, una mezcla de esas dos etapas. Lo vemos en que pervive la poesía tradicional, el espíritu caballeresco y esta inquietud religiosa, ¿verdad? Esa influencia religiosa continúa ahí, sin embargo ya no es tan intensa como lo era al principio. Se permite una mayor libertad ante los autores clásicos. Como decíamos, no eran dos
épocas totalmente diferentes o no había una ruptura entre ellas, sino que se conservó cierta influencia, ya no con la misma intensidad, pero sí había esa influencia religiosa que dominaba para este caso, que es el que nos compete, la literatura, ¿verdad? Pero debemos recordar que esto también se vio reflejado en la pintura, la escultura, la música, todas las artes. Para continuar, tenemos que otra de las características es que hay un hincapié en los aspectos religiosos. De aquí viene la importancia de dos corrientes que no podemos dejar de lado porque sí tienen una gran influencia en esta época, que son la ascética y la mística. Vamos a hablar de eso con más detenimiento más adelante, ¿verdad? Había una afirmación de la lengua castellana. Para esta época se publicó la primera, como el primer conjunto de reglas de gramáticas de el español, ¿verdad? Este se titulaba La gramática de la lengua castellana por Antonio Nebrija en el año de 1492. Ya este era el inicio de un conjunto de normas que regulaban la lengua castellana. Y los precursores de este movimiento del Renacimiento estaban preocupados por incorporar el saber humanista a la cultura castellana. Para continuar, como les decía, vamos a profundizar un poco en la ascética y la mística, la poesía religiosa, ¿verdad? Como no debemos olvidar, estaba esta gran influencia católica en la literatura, entonces tenemos estas dos corrientes, la ascética y la mística. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda o algún comentario? ¿O podemos continuar? Ustedes me dicen. Ok, continuamos. Vamos a enfatizar en este momento en la ascética. ¿Qué es la ascética? Trata de los esfuerzos que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral, ¿verdad? Poesía estrictamente de una influencia religiosa. Es una parte de la mística. Ambas corrientes están íntimamente ligadas, no podemos separarlas porque están conectadas. Y uno de sus máximos representantes, lo vemos ahí en pantalla, en la imagen, es Fray Luis de León, ¿verdad? Él es uno de los máximos representantes de la ascética. Él nació en 1527, falleció en 1591. Y de su obra, ¿qué podemos decir? Su obra está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios. Identificándose con la paz y el conocimiento, los temas morales y los temas ascéticos dominaban toda su obra. Recordemos que esta corriente es algo bastante espiritual, algo bastante filosófico, que se enfocaba en alcanzar a Dios, en la perfección moral, ¿verdad? Luego tenemos la mística. La mística trata de los fenómenos que experimentan los místicos cuando a través de la oración su alma entra en contacto con Dios. Como les decía, es un tema bastante más serio, ¿verdad? Es todo centrado en la fe, en Dios, la oración, la perfección espiritual. Los escritores místicos, para poder expresar esta unión espiritual, se valían de imágenes tomadas del amor humano. Esto es muy importante recalcarlo, porque sí vemos esa figura que hace un poco referencia al amor, no de Dios, sino al amor entre hombre y mujer. Normalmente era bien común encontrar que para hacer referencia al alma se utilizaba la esposa o amada, y para referirnos a Cristo usamos el término esposo o amado, ¿verdad? Había esta característica que es bien importante reconocerla, porque la podemos ver también en la influencia de otros autores, no precisamente españoles, pero sí, por ejemplo, en la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz.
vemos esta figura. Ella toma la imagen de el amor humano, el esposo, la esposa, el amado, la amada, para hacer una referencia a esa unión espiritual intensa que se tenía con Dios. En los representantes de la mística tenemos en pantalla, y podemos ver en la imagen, a Santa Teresa de Jesús. Su nombre, Teresa de Cepeda y Ahumada. Ella escribió obras en prosa para contar sus experiencias místicas, ¿verdad? Utiliza un lenguaje coloquial para que pueda ser entendido por todos, pero siempre de un significado bastante profundo y un estilo bastante fervoroso. Recordemos que esto es prácticamente los autores haciéndonos llegar de alguna manera esa experiencia religiosa fuerte que ellos habían experimentado, ¿verdad? Su poesía se considera de carácter tradicional. Otro de los exponentes de la mística, podemos hablar de San Juan de la Cruz. Él es un humanista, estudió en la Universidad de Salamanca, para darles un poquito de datos que podamos recordar, y se sumó a la empresa reformadora de Santa Teresa. O sea, podríamos ver de que sus estilos eran bastante similares. Destacan 3 grandes poemas acompañados de comentarios en prosa. Estos 3 grandes poemas, valdría la pena que hagamos anotaciones de esto para que no lo olvidemos, son Cántico Espiritual, Noche Oscura del Alma y Llama del Amor Viva. Estos son los 3 poemas de San Juan de la Cruz, que son como una máxima representación de la mística. Utiliza, de nuevo, al igual que Santa Teresa de Jesús, el amor humano como símbolo para comunicar sus experiencias místicas con Dios, y la naturaleza como reflejo de la belleza de Dios. Recordemos, como les decía anteriormente, que ellos utilizaban este lenguaje para que todas las personas que no compartían esa experiencia religiosa tan profunda pudieran entender de alguna manera en algo que ellos vivían esta unión. Y qué mejor manera de hacer eso que a través de un símil del amor humano, ¿verdad? Entonces, en todas estas obras podemos ver siempre el amor humano como un símbolo de esa unión íntima con Cristo. Luego vamos a hablar un poco del barroco. Recordemos que estos 2 movimientos los estamos estudiando como el punto de inicio y el punto de final del siglo de oro. El siglo de oro, para ir haciendo la retroalimentación, va desde el Renacimiento hasta el barroco. El barroco surgió al final del Renacimiento y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación, y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización. Recordemos que para este entonces el estilo de vida era bastante extravagante, muy ostentoso, estaba la riqueza abundante de todos los recursos que se estaban extrayendo de las Américas. Entonces, esto se vio reflejado también en la literatura. La literatura también tenía el uso de ser muy ornamentada, muy extravagante, para reflejar esa riqueza que se estaba viviendo en el día a día. Las principales características del barroco son que el arte expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento. Si se fijan, acá sí ya vemos una diferencia mucho más marcada entre el Renacimiento, que lo veíamos anteriormente, que era un poco más mesurado, era un poco enfocado a la moderación, teníamos esa influencia bastante religiosa. Acá ya tenemos algo distinto. Nos gusta lo elegante, lo extravagante, lo excesivamente ornamental.
Valorización del detalle. Hay exceso de ornamento, mucha atención a cada detalle. Todo tiene que ir expresado en una manera que el lector pudiera hacerse idea de cada ínfimo detalle que se tuviera que expresar. Hay búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Si se fijan, acá hablamos de espiritualidad, sin embargo no hablamos de religión, ¿verdad? Acá la influencia ya no era tan religiosa, sin embargo sí era espiritual. Ahora, al contrario del Renacimiento, que todavía veíamos que las emociones, las pasiones no era el estilo, acá sí, ya vemos esa búsqueda de las sensaciones y las pasiones internas. En general, no solamente en literatura, pero en todas las artes había dualismo y contradicción, sentido del movimiento, y en literatura tenemos el cultismo o culteranismo y conceptismo. Como les decía anteriormente, aquí vamos a ver varios movimientos que, si bien tienen sus características bastante definidas y tienen sus representantes y son movimientos diferentes, están entrelazados, ¿verdad? ¿Por qué? Por este gran movimiento en general que se llama Siglo de Oro, ¿verdad? Entonces, no hay que dejar de diferenciar estas características, pero también es importante que ustedes recuerden que todos los movimientos están relacionados unos con otros. ¿Qué géneros literarios se cultivaron durante el Siglo de Oro? Pues acá tenemos una pequeña tabla donde he organizado de una manera un poco más cómoda la lectura los géneros literarios que se cultivaron durante el Siglo de Oro. Para recordar qué es un género literario. Los géneros literarios son como las clasificaciones o grupos donde nosotros podemos encasillar las obras literarias. Acá tenemos 3 grupos: la poesía, tenemos la prosa y tenemos el teatro. Esos son los géneros literarios que se cultivaron durante el Siglo de Oro. No todos en la misma manera, pero sí de una manera u otra fueron estos 3 en general, ¿verdad? Vamos a dar unas características para cada uno de ellos. Tenemos, para empezar, si se fijan en la parte superior, tenemos la poesía, la prosa y el teatro, y en la parte de la izquierda lo tenemos clasificado en los 2 periodos: el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Recordemos que seguimos utilizando estos 2 movimientos literarios como nuestro inicio y nuestro fin del Siglo de Oro, siglo XVI y siglo XVII. En la poesía tenemos una influencia italiana y la influencia del petrarquismo, que también vamos a hablar un poco de esto, y la coexistencia de la tendencia italiana y castellana. Recordemos que en el Renacimiento veíamos anteriormente que ya se da esta validación de la lengua castellana con la publicación del primer cúmulo de reglas gramaticales del castellano. Se le da esta validación, ya habían reglas para poder organizar más este lenguaje. Hay influencia de los clásicos, lo mencionábamos anteriormente. Las corrientes místicas y ascéticas, que eran la confirmación de esa influencia religiosa que todavía quedaba como un legado del oscurantismo de la Edad Media, solo que con una menor intensidad, ¿verdad? El romancero es característico del Renacimiento, y el soneto. En la prosa tenemos las crónicas, influencia del descubrimiento de América. Recordemos que siglo XVI teníamos esa gran influencia de todos los acontecimientos que pasaban a este lado del mundo, en América, el descubrimiento, lo que nos contaban, todo lo que había que saber de estas nuevas tierras. Era muy importante las crónicas, la influencia de este género en el Renacimiento fue sumamente importante. Tenemos también el realismo, ficciones caballerescas o libros de caballería.
La novela sentimental abre paso a la novela picaresca. Y el teatro lo tenemos ahí, que fue el menos cultivado de los tres, ¿verdad? Sí existía, sí tenemos varios exponentes, pero sí la poesía y la prosa fueron las más importantes en esta época. Para el barroco ya tenemos un cambio, ¿verdad? Siglo XVII, ya tenemos el conceptismo y el culteranismo, que son dos movimientos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Había una expresión más difícil y más cortesana, y tenemos también el soneto en estrofa. Para la prosa, continuamos con las novelas picarescas, la satirización de las novelas de caballería, y tenemos la novela cortesana. Habían temas de crítica social por la decadencia de la época. La crítica social venía porque recordemos que había corrupción, había este exceso de riqueza, este estilo de vida extravagante, ostentoso, y pues claro, siempre había un poco de crítica social hacia este estilo de vida que caracterizó el siglo XVII. Luego en el teatro tenemos la influencia de Lope de Vega. Había una ruptura con lo clásico y con las unidades de acción, lugar y tiempo, y había mezclas y contrastes. Lo trágico mezclado con lo cómico en el lado del teatro. Si se fijan, acá, aparte de las diferencias claras que mencionábamos antes, que ya se exploraban más las emociones humanas, las pasiones, menos influencia religiosa, tenemos también la diferencia de que en el barroco se cultivó un poco más el teatro, ya toma un poquito más de realce, versus el Renacimiento, que si vemos era el género literario menos cultivado. Continuamos con los representantes más importantes del siglo de oro. Acá les he puesto algunas de las imágenes de nuestros representantes más importantes. Voy a mencionar un par de datos de ellos y de nuevo les hago el recordatorio. Puede que estos nombres los veamos más adelante en representantes de otros movimientos. Recuerden que, como decíamos, estos movimientos no quieren encasillar toda la obra de un autor, sino que de una obra específica se toman características que corresponden a movimientos específicos, ¿verdad? Así que por eso recordemos que todos estos movimientos están entrelazados, todos los temas no son temas cortados, sino que todos son parte de esta riqueza literaria denominada Siglo de Oro. Bueno, primero tenemos que mencionar que en el Siglo de Oro hay una infinidad de autores que podemos mencionar. O sea, había riqueza literaria, pues obviamente esto significa que había una infinidad de autores produciendo obras literarias que nosotros reconocemos como pilares de la literatura hasta el día de hoy. Sería imposible darles acá una lista de todos estos autores, entonces nos vamos a centrar en todos esos autores que son sumamente representativos, sumamente importantes. Empezamos con Garcilaso de la Vega. Les voy a ir dando unos datos breves para que los podamos, si ustedes desean, los pueden anotar, y si no, para conocimiento general, un poco de todos estos personajes que recordemos que hasta la fecha de hoy han marcado la literatura. Muchos de ustedes, estoy segura, que han leído más de alguna de las obras que vamos a mencionar aquí, porque sí son obras tan clásicas, tan importantes, que son parte de nuestros currículos en el instituto, colegio, etc. Garcilaso de la Vega, un poeta y militar, destacó por su gran labor lírica. Entre sus obras podemos destacar las obras de Boscán y una recopilación de las obras de Boscán y de Garcilaso de la Vega. Santa Teresa de Jesús, ya la mencionábamos antes, si se recuerdan, en la mística. Ella era una religiosa y poeta. Entre sus obras encontramos Camino de Perfección o Meditaciones sobre los Cantares.
junto con San Juan de la Cruz, que lo mencionábamos también anteriormente, si se recuerdan, fue uno de los máximos representantes de la poesía mística española. Esto sí es súper importante que lo recordemos, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz fueron los máximos representantes de la poesía mística. Como mencionábamos, la obra de San Juan de la Cruz, que también era un religioso, teníamos Cántico Espiritual y Noche Oscura, que decíamos antes de que era uno, ahí tenemos dos de los tres grandes poemas que caracterizaron su obra. Tenemos luego a Miguel de Cervantes. Obviamente este es otro personaje que es súper importante. Siglo de oro, inmediatamente tenemos que pensar en estos autores, porque hasta el día de hoy sus obras son sumamente significativas. Miguel de Cervantes era un novelista, poeta y dramaturgo. Él escribió El Quijote, que como todos sabemos ha sido una de las obras mayormente representadas, mayormente traducidas a una infinidad de idiomas. Es una pieza fundamental de la literatura española, conocida en todo el mundo, ¿verdad? Él también, no fue su única obra, sino que también tiene otras obras como las novelas ejemplares o El viaje de Parnaso, entre otras que son consideradas obras maestras, que como ya les decía, lo han hecho convertirse en uno de los escritores más importantes del siglo de oro, y no solo del siglo de oro, sino uno de los máximos representantes de la literatura española de todos los siglos, ¿verdad? Es un personaje sumamente importante. Creo que de todos los que tenemos acá, en cuanto a su relevancia en la actualidad, es el que tenemos que tener en primer lugar de importancia, ¿verdad? Luego seguimos con Luis de Góngora. Él también era un poeta. Tuvo mucha trascendencia en la estética de la literatura del barroco al asentar las bases del denominado culteranismo, o se le llamaba también gongorismo, ¿verdad? Pues por su nombre. Es una corriente aparte, a él lo tenemos como representante del siglo de oro y también como representante de su propia corriente, que era el culteranismo, que también lo vamos a abordar en la clase del día de hoy. Tenemos también Lope de Vega, que ya mencionábamos en el cuadrito anterior, que era uno de los más representativos en el teatro, ¿verdad? Muy importante también la obra de Lope de Vega. Él es considerado uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Chicos, súper importante que recordemos que estos autores no tienen importancia solamente en España, sino que para la literatura universal. Sentó las bases de lo que se llamó la Nueva Comedia. Escribió sonetos, novelas y hasta una epopeya. Entre sus obras destacamos Fuente Ovejuna o El perro del hortelano. Anotemos esto, súper importante. Continuamos con Tirso de Molina, que también lo pueden ver en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Él era un dramaturgo, poeta y religioso, considerado uno de los tres grandes del teatro barroco español. Entre sus obras destacamos El burlador de Sevilla, también una obra altamente conocida, también de suma importancia. Si nos fijamos, desde las imágenes podemos darnos cuenta de esta influencia católica. Si se fijan, tenemos estos autores que poeta, dramaturgo y religioso, poeta y religioso. Pero tenemos esa influencia de figuras súper importantes para la religión y también súper importantes para la literatura. Luego tenemos a Francisco de Quevedo, poeta, dramaturgo y escritor de narrativa, máximo exponente del conceptismo. La corriente se puede decir opuesta al culteranismo, sin embargo, hay un debate ahí que vamos a discutir más adelante entre el conceptismo y el culteranismo. Sus obras más famosas fueron El Parnaso Español o primera parte de Las Flores de Poetas Ilustres de España.
Y luego, otro que ustedes muy bien lo deben conocer, es súper importante. Estoy segura que más de algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer su obra, es Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y sacerdote. De nuevo tenemos a una figura religiosa, y es el autor de La vida del sueño y El gran teatro del mundo. Súper importante esta figura también, ¿verdad? Así que no olvidemos figuras importantísimas de la literatura, no solamente española, sino de la literatura universal. Obras que destacan del siglo de oro. Recordemos que esta etapa fue la más fructífera de la literatura española, por lo tanto tenemos muchísimas obras que podemos mencionar acá, pero vamos a tomar las más significativas. Tenemos La Celestina, o tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, El Lazarillo de Tormes, autor desconocido, sin embargo una obra también muy conocida. Estoy segura que más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de disfrutar de alguna de estas obras literarias que hemos mencionado acá. Tenemos Don Quijote de la Mancha, la obra maestra de Cervantes, Fuente Ovejuna, como ya lo mencionábamos, de Lope de Vega, y La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Estas son algunas de las obras literarias más representativas del siglo de oro. Hasta acá damos como por terminado el tema en sí, siglo de oro, la definición de este concepto. Espero que haya quedado claro para todos, pero hacemos una breve retroalimentación. Siglo de oro es todo el periodo que comprende entre el Renacimiento y el Barroco. Recordemos, como puntos clave, no solamente se refiere a la literatura, sino que abarca también otras ciencias. Número 2, tenemos que recordar que no era específicamente un siglo o 100 años, sino que se extiende entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y número 3, tenemos que recordar que en el siglo de oro había una gran influencia de la poesía religiosa, especialmente en la parte inicial, la del Renacimiento, donde si bien habían cambios de la época medieval, ya se vislumbraba un mundo más moderno, todavía nos quedaba esa fuerte influencia de la Iglesia Católica, y esto se veía, como ya lo decíamos, no solo en la literatura, sino también en otras artes y en otras ciencias. Hasta acá hago otra pequeña pausa para preguntarles, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, comentario? O podemos continuar, ustedes me dicen. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el teatro no se dio tanto como otras manifestaciones, se podría decir? ¿Era por las personas o por la influencia? Ok, se te cortó un poquito ahí al final, pero entendí como el grueso de la pregunta. Vaya, sí hubo un poco del teatro. No es que en general así no hubo para nada ninguna cultivación del teatro, sí lo hubo. Sin embargo, no fue tan representativo. No hubo mayores cambios respecto a lo que se venía observando en la manera de hacer teatro medieval, ¿verdad? No se vio este cambio como si ya lo hubo en el barroco, ¿verdad? Y luego tenemos que, como tú decías, la influencia de las personas. En este caso tenemos la influencia de la Iglesia Católica. Recordemos que al principio, en el Renacimiento, todo se centraba en lo religioso. Entonces, sí no era muy dado esto al teatro, sino que se centraba más en la poesía, especialmente en la poesía espiritual. Creo que esto viene dado por la influencia espiritual del inicio del Renacimiento, y característica principal era que era todo mesurado, era todo
un poco representar esa unión con Dios, ¿verdad? Eso continuaba siendo bastante importante. Sin embargo, ya para el barroco, si te fijas, como mencionábamos, hay un poco de cambio incluso en la mentalidad. Ya no era tanto la unión con Dios, sino que era esa unión con las emociones, con las pasiones, con las sensaciones, ¿verdad? Ya era un poco más alejado de lo divino y más acercado a lo humano. No sé si con esto te dejo eh, satisfecha tu pregunta. Sí, perfecto. Ok, gracias. Me dicen que por acá por el chat tenemos preguntas, vamos a revisarlo. El oscurantismo, ¿de qué trató? Ok, el oscurantismo no era en sí un movimiento literario, sino que recordemos que el oscurantismo es la otra manera en la que nosotros le llamamos a la Edad Media. ¿Por qué se le llama oscurantismo? Porque el pensamiento político, las ideologías, la forma de ver el mundo estaba dominado por las creencias de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces se hace este símil con la oscuridad. La gente estaba prácticamente cegada. El conocimiento era ampliamente juzgado y perseguido, o sea, se consideraba una herejía, o sea, tener tu propio pensamiento, cuestionar lo que la iglesia te decía. Recordemos que estaba esta teoría de que la tierra era plana, de que la tierra tenía cuatro esquinas y te podías caer de la esquina del planeta. O sea, teníamos todo esto que era lo que la Iglesia Católica en ese momento consideraba como la verdad y tú no la podías cuestionar, sino que eso era el canon y eso era lo que todos creíamos, y si tú te atrevías a cuestionar o a proponer algo diferente, no solamente te lo iban a negar y te lo iban a rechazar, sino que ponías en riesgo tu vida. Recordemos que una de las herramientas, lo podemos decir así, es la Inquisición, ¿verdad? Si no recuerdan, la Inquisición era esta persecución religiosa donde todo aquel que tenía una opinión diferente de la iglesia era acusado de herejía y traición, y habían torturas inimaginables, ¿verdad? Entonces, el oscurantismo no es en sí algo literario, pero sí es un sinónimo de la Edad Media y es como el máximo reflejo de la influencia de la religión en todos los aspectos de la vida. Como vemos, este tema, por lo que a mí me gusta un montón, es porque está íntimamente ligado con la historia. Tenemos hechos históricos que su influencia fue tal que llegaron al grado de transformar la forma en la que se hacía la literatura, ¿verdad? Aquí tenemos este cambio de todo eran autores aprobados por la iglesia, obras aprobadas con la iglesia, todo súper secreto, súper pudoroso, y ya luego tenemos el Renacimiento, que ya empiezan a combinar un poquito la modernidad siempre con el tradicionalismo, y luego tenemos el Barroco, que es totalmente lo opuesto: extravagancia, riqueza, ostentación, opulencia, detalle exagerado. Entonces ahí vamos viendo la transformación. No sé si hasta el momento tienen alguna otra pregunta, chicos. Yo tengo una consulta. Dime. En el siglo de oro, según lo que he escuchado, se define por dos rasgos, que Ujú. son el esplendor y la decadencia. Prácticamente viene a ser lo que se decía, pasar de una parte, digamos, donde había ese oscurantismo y pasar a esa, digamos, parte como riqueza y toda esa cosa. ¿A eso se refiere? Es correcto. Acordémonos que el esplendor viene dado en que tenemos, si ustedes recuerdan, el descubrimiento de América, el descubrimiento de los nuevos territorios, fue como una competencia, ¿verdad? Teníamos a los portugueses, a los franceses, a los holandeses, los españoles, todos querían
tratar de conquistar la mayor cantidad de territorio que fuera posible para satisfacer a sus reinos. España, obviamente, durante el siglo de oro se llevó la tajada más grande de este pastel y era como en la actualidad todos los países tienen a Estados Unidos como un referente, así era España en el siglo de oro. Era el referente. Todo lo teníamos que hacer como lo hacía España. Y la influencia fue tal o sea, el esplendor fue tanto, el éxito de España fue tanto que había una tendencia en que los extranjeros incluso querían hablar castellano, ¿verdad? Era contrario a lo que pasa hoy, que ahora todos queremos hablar inglés. En aquel momento del siglo de oro se imitaba el estilo español, queríamos hablar castellano, era muy conocido, o era la norma que los autores buscaran la influencia e incluso la imitación. Creo que es algo que en la actualidad es muy juzgado. Si ustedes se dan cuenta, ahora en las canciones, por ejemplo, hasta un acorde que se parece es motivo de disputa, una demanda, plagio, etc. En cambio, ya en el siglo de oro era muy común y era bien visto que un autor se basara o imitara la obra de un autor español, porque era el modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, sí se refiere a esto y viene dado por la importancia política que tenía España para el momento, que luego, más adelante en la historia, nos dimos cuenta que hubo una decadencia, ¿verdad? Ahí España empezó a perder esa relevancia que tenía. Luego empezamos a ver las independencias de las colonias en América. Eso fue profundizando la decadencia española, y si lo vemos, esto continúa hasta el día de hoy. España ya no es una potencia mundial, y Primera, Segunda Guerra Mundial, ustedes se pueden dar cuenta que España no tuvo un rol muy, o sea, fue prácticamente nulo, ¿verdad? Sino que ahí ya toman otras potencias. Tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, y pues a eso se refiere. Fue como el inicio y el ocaso de la influencia de España en Europa y en el mundo. No sé si satisfago la duda hasta acá, compañero. Que preguntan acá, diferencia del conceptismo y el culteranismo. Ahorita vamos a eso, ya lo vamos a tomar. En esto sí lo quería hacer un pedacito como aparte, porque como les decía, hasta la actualidad hay un debate entre estas dos corrientes, ¿verdad? Que si son opuestas, que si son complementarias. Ya vamos a entrar en eso, no se preocupen que sí lo vamos a discutir, pero lo quería dejar un poquito para el final, para que no tengamos esta confusión de todos los movimientos. Así que ya casi vamos para eso. ¿Algo más, chicos? Ok, vamos a continuar entonces. Literatura del manierismo. Este tema es un poquito breve, ya es un movimiento literario no tan significativo como los que acabamos de ver. El Renacimiento y el Barroco es un poco menos significativo, sin embargo es importante, ¿verdad? Es el manierismo. El manierismo se empieza a formar de los elementos básicos del Renacimiento. Cuando empezaba a enfrentar la crisis del Renacimiento, que ya vemos que este estilo mesurado, este estilo religioso, espiritual, filosófico, ya no era tan relevante, empezó a caer un poquito en crisis, y el manierismo entra como un cambio significativo, el cual abandona totalmente a las proporciones de las figuras literarias con respecto a su perspectiva
perspectiva espacial, así como también hay un desprecio de lo mesurado. Aquí es donde empezamos a ver este cambio ya en la mentalidad de las personas. Ya no era tan importante tener este pudor, este mesuramiento, todo así como muy reservado, sino que ya empezamos a ver este cambio, ¿verdad? Por su parte, habían en las obras literarias las expresiones felices cambiaban a otras más neutras o incluso a figuras más tristes. Tenemos las características del manierismo. Dentro de las características principales que definen al manierismo se encuentran que es subjetivo e inestable, por lo que en algunos puntos puede llegar a ser un poquito confuso. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, dejando de lado lo verosímil o lo verdadero, lo creíble, y tendiendo en gran manera a la irrealidad y a la abstracción. Esto podía ser que fuera también un poquito más, una lectura más compleja. En términos generales de todas las artes, no solo en lo literario, se prefiere la escultura sobre todo. Si ustedes realizan una búsqueda del manierismo, estoy bastante segura que se van a encontrar con un montón de cosas de arquitectura y escultura. Como movimiento literario fue un poco más pequeño respecto al Renacimiento y el Barroco. Sí, quizás suele ser más representativo en la arquitectura en general, pero sí podemos ver esas mismas características reflejadas en algunas obras, ¿verdad? Durante el periodo del manierismo se inspiraron los grandes de la literatura como Miguel de Cervantes y tenemos aquí a Shakespeare. Si bien no es un representante español, sí su obra, al estudiarse, se considera que es o se puede clasificar dentro del manierismo. Vamos a hablar un poquito del origen y el contexto histórico. Como les decía anteriormente, todo esto, la literatura está íntimamente relacionada con la historia. Todos los acontecimientos de las ciencias sociales influenciaban la literatura. Y el manierismo se origina en Italia, exactamente en la tercera década del siglo XVI, englobando en gran parte a las obras de grandes artistas como Rafael y Miguel Ángel. Volvemos a recalcar que el manierismo ustedes pueden encontrar más representatividad o mayor información de la arquitectura y la escultura. Sin embargo, recalco, sí se puede apreciar en la literatura. Surge cuando el clasicismo empieza a carecer de los detalles que lo hacían diferente. Y aquí tenemos que recordar que decíamos que al principio del siglo de oro el detalle, había esta atención al detalle, todo tenía que ser sumamente detallado. Esto se fue perdiendo, ya fue un poco en decadencia, y aquí es donde surge el manierismo como esta búsqueda de los autores de un cambio, ¿verdad? Ya no satisfacía el estado de las cosas, sino que necesitábamos buscar un cambio que nos trajera más satisfacción. El manierismo fue en gran medida una corriente artística que se originó en Italia. Eso es bien importante. Aquí, al contrario de como veíamos con el siglo de oro, que fue España influenciando al resto de Europa, el manierismo surge en Italia y su influencia se fue hacia el resto de Europa. Siempre bajo los estándares de los italianos, ¿verdad? O sea, tenemos el manierismo español, que sí es muy propio, tiene sus características especiales, pero siempre veíamos esa influencia italiana. Por ejemplo, tenemos la obra de Shakespeare, es muy inglesa, tiene sus características, pero siempre podemos encontrar esos rasgos principales del manierismo italiano. Dentro de las causas que permitieron la difusión del manierismo,
y a través de toda la península itálica fueron los viajes de los artistas, en gran parte bueno, bien a propósito de nuestro contexto, por una plaga, ¿verdad? Hubo una plaga en 1522 y esto hizo que los artistas se movieran a otras partes. Así que ya vemos siempre las plagas desde la antigüedad haciendo cambios que afectan hasta la literatura, ¿verdad? Entonces, como les digo, ninguno de estos movimientos surge de nada. Siempre había un gran componente histórico que nos motivaba a hacer cambios en la manera de expresar lo que nosotros vemos y lo que los autores veían y sentían. Querían hacer cambios en la manera de expresarlo. Vamos a ver. Luego de la plaga, hubo una invasión de los españoles y alemanes que terminaron impulsando esa corriente artística por el resto del continente. Si se fijan, tenemos como todas estas pequeñas percances históricos, ¿verdad? Que terminaron haciendo que los artistas buscaran otros horizontes, buscaran otros lugares, y así ellos iban expandiendo el manierismo. El manierismo tiene relación con el Renacimiento y relación con el Barroco. ¿Por qué tiene relación con ambos si estamos diciendo que es su propia corriente? Porque se dio en el medio. Si se fijan en la definición que teníamos al principio, nos va diciendo que surge cuando ya este clasicismo iba en decadencia. Entonces está influenciado de los dos. ¿Cuál es su relación con el Renacimiento? Las corrientes renacentistas fueron las que precedieron al manierismo. Este logró sintetizar las bases artísticas sobre las que los artistas iban trabajando y la iban adaptando a una nueva forma de transmitir los mensajes y las sensaciones, ¿verdad? Como decíamos, los autores ya no sentían que podían expresar todos estos cambios que se venían viviendo bajo los estándares artísticos del Renacimiento. Entonces se basa en él, pero siempre con la necesidad de generar un cambio. Lo vemos esto mayormente en las esculturas, en donde se mantiene al hombre como el centro del universo, pero no se hace énfasis exactamente en el hombre, sino en las acciones que lo rodean. ¿Cuál es la relación con el barroco? Debido a que el manierismo se le consideraba como etapa baja del Renacimiento, se le toma como un proceso de transición en el cual se abandonaron en gran manera los rasgos, en las obras artísticas se abandonaron estos rasgos dulces y cariñosos, líneas sutiles en la escultura, y se fueron llevando a un estilo donde se abandona el arte devocional. ¿Qué quiere decir el arte devocional? La influencia religiosa. Aquí fue donde con el manierismo empezamos a abandonar esa forma de hacer literatura a través de nuestra conexión con Dios. Quiere decir que la literatura se iba secularizando. Acuérdense que lo secular es lo contrario de lo religioso. Entonces tenemos esta secularización donde ya no vamos a ver, de aquí en adelante, ya no vamos a ver tantas figuras religiosas, sino que vamos a ver autores seculares. Se pasa a un arte autosuficiente en donde las obras se consideran dignas de museo. ¿Qué quiere decir esto? En la escultura era un estilo tan diferente a lo que acostumbrábamos ver que nos marcaban, ¿verdad? Eran algo que no se había visto y que marcaba este cambio en la mentalidad del hombre, ¿verdad? Un nuevo pensamiento y una ruptura contra la influencia de la religión en todos los aspectos de la vida. ¿Quiénes son los principales representantes del manierismo? Aquí, como les decía, volvemos a ver algunos de los representantes o autores que ya habíamos mencionado anteriormente.
no es un error, no es que aquí que pasó, sino que algunas de sus obras cumplen con estas características del manierismo más que otras, ¿verdad? Tenemos a Lope de Vega, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español, y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Ya lo mencionábamos anteriormente, importante no solo para España, sino importante para la literatura universal. Sus obras se continúan representando hasta en la actualidad y constituyen uno de los niveles más altos alcanzados en la literatura y en las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas en prosa y en verso. Creo que lo que podemos destacar de la obra de Lope de Vega era su versatilidad. Si se fijan, no estaba como encasillado en un solo género literario, y eso es algo, creo que es la razón por la cual él es uno de los autores más representantes en la literatura universal, porque era versátil, no se dedicaba a un único género, lo cual, si lo vemos en la actualidad, no es muy común, ¿verdad? Tenemos a nuestros poetas que su fuerte es la poesía y se dedican únicamente a ese género literario. Tenemos nuestros novelistas, los representantes de la narrativa actual, pero se dedican únicamente a ese género literario. En cambio, Lope de Vega era súper versátil. Él tenía obras narrativas, tenía poesía y también tenía el teatro. Y pues imagínense, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, y en siglo XXI todavía continuamos representando estas obras de Lope de Vega. Como ya mencionábamos anteriormente, volvemos a ver a Miguel de Cervantes. De nuevo, súper importante, novelista, poeta, dramaturgo, considerado la máxima figura de la literatura española. Escritor de Don Quijote, no lo olvidemos, esto sí, pecado literario que no lo recordemos, ¿verdad? Entonces, anotemos estas obras y estos autores que son sumamente significativos porque, y yo creo de que si hemos estado siguiendo las autoevaluaciones, nos hemos dado cuenta que algunas de las preguntas tornan en cuanto a conocer los representantes de los movimientos literarios y sus obras, ¿verdad? Así que súper importante recordar estos datos. Como les decía, el manierismo no únicamente influenció a los españoles, sino que tenemos otros autores. Tenemos acá a William Shakespeare. Él fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y también súper célebre en la literatura universal. Ustedes saben que acá estamos hablando de autores que todos de una u otra manera hemos escuchado, hemos visto películas basadas en su obra, hemos leído algunas de sus obras y no los podemos ignorar porque su influencia ha trascendido, ¿verdad? No se quedaron únicamente el siglo XVII, el siglo XVI, bueno, sí, un clásico, que bien. No, sigue influenciando, seguimos hablando de ellos, sus obras se siguen representando y se siguen leyendo en la actualidad. Shakespeare es, creo que junto con Cervantes, uno de los autores que ha sido más ampliamente traducido, ¿verdad? Sus obras han sido traducidas a muchos idiomas y tienen un alcance universal. Volvemos con Luis de Góngora, que ya vamos a hablar del culteranismo o gongorismo, no crean, no me he olvidado, ya vamos a llegar ahí.
Luis de Góngora es súper importante porque si se fijan, a pesar de que él tiene su propia corriente, que es el culteranismo, su obra también tiene rasgos esenciales del manierismo. Entonces, yo les recomiendo que para que sinteticemos esta información, vayamos haciendo una especie de matriz donde ustedes, en vez de hacerlo por movimiento literario, lo vayan haciendo por autores, para que así ustedes recuerden que, por ejemplo, Luis de Góngora es un representante del siglo de oro español, un representante del manierismo, y él tiene su propia corriente que es el culteranismo. Entonces, para que vayan recordando y vayan amalgamando de alguna manera toda esta información que sí yo sé que es un poquito extensa y puede llegar a ser un tanto confusa, si no absorbemos esta idea de que un movimiento literario simplemente se refiere a las características que se pueden observar en la obra de un autor. Ya para ir casi terminando, chicos, vamos a hablar del culteranismo o del gongorismo. Ya llegamos ahí como a la parte central, ¿verdad? Para responder la duda que nos hacían anteriormente. Tenemos acá en esta diapositiva la definición, las características y los representantes. Etimológicamente, o el origen de la palabra culteranismo, proviene de los adjetivos culto y luterano. Vemos acá un poco de influencia religiosa. El culteranismo tuvo su origen en la literatura barroca entre los siglos XVI y XVII. Previamente, la herencia renacentista había otorgado a las siguientes generaciones literarias o a los nuevos autores un conjunto de preceptos sobre el equilibrio que debía existir entre la forma y el fondo de la obra. La inquietud del espíritu humano, aquí tenemos ese deseo de cambio, ese deseo de nuevas formas de expresarnos, empezó a experimentar la necesidad de romper las cadenas de la formalidad y la exigencia del canon literario, que es el canon, la regla, la norma, ¿verdad? Lo que era usual y normal o costumbre para esa época. Los creadores sintieron el deseo de ir buscando nuevas propuestas estéticas que un poco rompieron con el equilibrio clásico que había durante el Renacimiento. Recuerden que al Renacimiento al principio no había una ruptura muy marcada con la Edad Media. En cambio, el culteranismo ya busca ir rompiendo con el pasado y dando un paso hacia la modernidad. Permítanme un segundito. Ok. Características. Complejidad sintáctica. La sintaxis de estas obras era mucho más difícil, mucho más compleja. Había poca sugerencia semántica, había latinización de la sintaxis, es decir, había un amplio uso de locuciones latinas, eso era muy común para el culteranismo. Uso de recursos literarios ornamentales, aquí ya vamos a una tendencia más barroca por la ostentación y la ornamentación, y había una evasión y alusión permanentes. En cuanto a esto de la evasión y alusión permanentes, era como una necesidad de evadirse del mundo contemporáneo y se hacían alusiones a la mitología y alusiones a otras culturas. Era un poco más amplio culturalmente. Representantes. Obviamente no podemos dejar de lado a Luis de Góngora y Argote, ¿verdad? El máximo representante del culteranismo. Juan de Tasís Peralta y Pedro Calderón de la Barca, que ya lo habíamos mencionado, entre los representantes del siglo de oro, pero también podemos ver características del manierismo en su obra. Recordemos que las obras más importantes de Pedro de Calderón de la Barca, La vida es sueño, El gran teatro del mundo, ¿verdad? Las más representativas. De Juan de Tasís tenemos La fábula de Faetón y
tenemos pues la obra en general de Luis de Góngora y Argote, que todas son representativas del culteranismo. Conceptismo. Ya para ir finalizando, chicos, el conceptismo fue una corriente literaria empleada en el siglo XVII durante el desarrollo del barroco español. Si se fijan, estas dos corrientes, conceptismo y culteranismo, ya van rompiendo con la influencia del renacentismo y van abriendo la influencia del barroco. Son los movimientos que vemos antes de la entrada en sí del estilo barroco. Su estilo está fundamentado en el uso de asociaciones entre ideas y palabras. Los autores más destacados que utilizaron el conceptismo en sus obras fueron Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. Ya habíamos hablado anteriormente de Francisco de Quevedo durante la porción del Siglo de Oro, pero también lo vamos a ver como un representante del conceptismo. Baltasar Gracián nos decía que el conceptismo consistía en un acto de entendimiento que tenía como objetivo expresar la correspondencia que existe entre los objetos. Por lo tanto, el conceptismo buscaba como emplear una expresión que diera a entender una mayor cantidad de cosas en la menor cantidad de palabras, ¿verdad? Si se fijan, ahí he resaltado conceptos, ¿verdad? De ahí viene conceptismo, más juego de palabras, ¿verdad? Queremos dar, ya no necesitamos tanto detalle, sino que queremos ocupar menos palabras para siempre dar ese significado amplio. Francisco de Quevedo fue uno de los autores que más empleó el estilo conceptista, esto es importante. En consecuencia, se puede afirmar que el conceptismo usaba de forma recurrente la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Esto es cuando una misma palabra puede tomar diferentes acepciones, ¿verdad? Recuerden que el concepto de una palabra puede ser diferente dependiendo de nuestro contexto, y esto era la raíz del conceptismo. Había mucho juego de palabras. Habían palabras que podían tener diferentes acepciones, diferentes significados, por así decirlo. De igual forma, el conceptismo está vinculado con el culteranismo. Algunos autores defienden que se trata de dos estilos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, el grueso de los críticos, el grueso de los analistas literarios afirma que los escritores conceptistas tenían más como esta influencia de el juego de palabras. Era diferente la forma en la que ellos expresaban las ideas, no tanto como que fuera un concepto totalmente opuesto o diferente del culteranismo. Luego, acá tenemos algo bien importante. Dice que para comprender el conceptismo es necesario conocer las características de la literatura barroca, que eran las que ya habíamos hablado con anterioridad, pero vamos a recordarlas así brevemente. La base de la literatura barroca consistía en la dificultad de sus textos. Había una presencia constante del desengaño y del pesimismo. Veíamos anteriormente que se cambiaban estos detalles alegres y felices por figuras más tristes. Algunos autores introdujeron una actitud crítica de carácter satírico y sarcástico, y el lenguaje literario se enriqueció de cultismos. Características del conceptismo. El trasfondo era más importante que la forma, o sea, el contexto era lo esencial. Operaba sobre pensamientos abstractos, pone a prueba la agudeza mental y creativa, y suscita la admiración de los lectores. Como decíamos, mucho juego de palabras, conceptos, era un poco más... era menos tradicional, y recordemos que tenía
esta idea de que tenía que causar admiración en los lectores y un poco tendía a ser como complejo. No era una lectura para la persona común y corriente, sino que había que tener un poco de conocimiento para entender estas obras literarias y eso quiere decir que su lectura puede ser un poco compleja o dificultosa. Tenemos acá los representantes: Francisco de Quevedo, como ya lo mencionábamos, que es el más importante, y Baltasar Gracián. Y con eso, chicos, para no robarles más tiempo, les agradezco muchísimo por su atención. No sé si para finalizar tenemos alguna pregunta o alguna duda. Díganme ahorita si hay algo más en lo que podemos ahondar, así de manera breve, porque no les quiero robar más tiempito. O si ustedes me dicen si podemos dar por finalizado. Ok, chicos, bueno, de nuevo les agradezco muchísimo por su atención. Agradezco a los que han participado y han hecho sus preguntas. Espero haberles satisfecho sus dudas de la mejor manera. Muchos éxitos, manténganse al día con sus materiales, autoevaluaciones, con sus estudios, y espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Así que pasen buenas noches, chicos. Cuídense y muchas gracias de nuevo.